Bienvenidos jóvenes de noveno grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 7 que son los sólidos geométricos, en su lección número 1, áreas laterales y volumen de sólidos, con el tema áreas laterales. El objetivo, encontrar el área total de las superficies laterales de un cilindro, calcular el área superficial lateral del cono y calcular el área superficial del círculo. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, dada la figura de un cilindro cuyo radio de la base mide 3 centímetros y su altura 10 centímetros, encuentre el área de la superficie lateral del cilindro. Para poder encontrar esta área superficial lateral, debemos de ver la figura de una forma extendida, como quien dice su forma de construcción, en donde en su forma de construcción vemos claramente que este cilindro está formado por un rectángulo y por dos círculos. Por lo tanto, el área de la superficie lateral va a ser encontrar el área de ese rectángulo. Para encontrar esa área tenemos el valor de 10 centímetros, donde recordemos que la fórmula de un rectángulo es largo por ancho. Tenemos el ancho que es 10, nos hace falta el valor de largo. Esta longitud, para encontrarla, algo que podemos observar que abarca todo lo que es la superficie del círculo, ¿sí? O sea, toda la circunferencia. Por lo tanto, para encontrar esto, vamos a tener que utilizar o guiarnos de lo que sería la fórmula para encontrar la circunferencia de un círculo, que esta fórmula es 2pi por r, ¿sí? Donde entonces el valor de r, en este caso que nos dan, es de 3 centímetros, vale el radio de esos circulitos pequeños. Sustituimos ese valor y nos va a dar a 2 por pi por 3, que esto es igual a 6pi. Este es entonces la longitud del rectángulo de 10 centímetros de ancho. Por lo tanto, teniendo ahora sí, podemos encontrar el área lateral de la superficie del cilindro, que va a ser largo por ancho, o sea, multiplicar 10 por 6pi, y 10 por 6pi es 60pi. Ese sería el valor exacto, y entonces decimos que el área total de la superficie lateral es de 60pi centímetros cuadrados. El siguiente ejemplo nos dice, dada la figura del cono, observemos el desarrollo y qué figuras geométricas lo forman. Al igual que el cilindro, que realizamos lo que era su forma extendida para ver cómo era la construcción o qué figuras geométricas lo conformaban, de igual manera hacemos el cono. Y entonces nos percatamos que este cono está formado por un círculo pequeño y por una, que parece un abanico, pero vamos a decir que es un sector de un círculo, o sea, un pedazo de un círculo, ¿sí? Una sección de círculo. Por lo tanto, para poder encontrar lo que nos pide en el inciso B, que es el área superficial de este cono, que el área superficial de este cono es básicamente el área de este sector del círculo, que para encontrar esa área del sector del círculo tenemos que ver la relación que existe entre lo que es la longitud de arco de la circunferencia de 4 centímetros con la longitud de arco que está en este momento de este sector del círculo. Pero nos vamos a centrar ahorita solamente en lo que es en el sector del círculo para poder comprender un poco más toda esta parte. Entonces, para poder ver esto necesitamos encontrar lo que es justamente el ángulo que se forma en este sector del círculo, porque así, teniendo ese ángulo, podemos decir cuál es el área de ese sector del círculo, ¿sí? Donde vemos nosotros que existe una relación muy estrecha entre lo que es la medida de ese ángulo A con respecto a 360 grados, ¿sí? Entonces A es a 360, así como la longitud del arco de la circunferencia de radio de 2 centímetros es igual a la longitud de toda la circunferencia completa de los 12 centímetros, ¿sí? La relación que hay entre solamente ese pedazo y la relación de todo el círculo completo. Esa relación. En base a esta relación, vamos a trasladarla ahora con respecto a la relación que existe, pero con el círculo de lo que serían los 4 de radio de 4 centímetros, donde observamos que la longitud de arco que se forma en esta sección es simplemente la longitud de la circunferencia de radio de 4 centímetros. Por lo tanto, de la relación anterior vamos a sustituir y entonces decimos que A es a 360 grados y como primero teníamos que era la longitud de arco de este sector del círculo, pero que vemos que esta longitud es la misma longitud de arco de toda la circunferencia de radio 4, entonces ponemos justamente eso, la fórmula para encontrar esa longitud de arco de ese círculo pequeño, que es justamente 2pi por radio, que el radio en este caso es 4 centímetros. Es A la razón que hay con respecto a toda la circunferencia del círculo completo cuando el radio es 12 centímetros. Tenemos estas relaciones donde esto básicamente lo podemos simplificar un poco,
donde los números 2 entre sí se pueden eliminar porque recordemos que las razones es escribir en forma de fracción. Entonces, hablar de 2 y 2 se pueden tachar porque 2 entre 2 es 1. Los pi también se pueden tachar porque pi entre pi se cancelan, entonces simplemente nos queda la razón de 4es a 2. Ahora, tenemos aquí una proporción que es una igualdad de dos razones. Para poderlo resolver, vamos a utilizar lo que es la multiplicación de proporciones, que es extremo por extremo, o sea, multiplicar los dos de afuera, a por 12, que nos da 12a, y los dos de adentro, o sea, 360 por 4, que en este caso lo planteamos. 360 por 4 nos da lo que es la división de después entre 12, porque ese 12 está multiplicando, pasa a dividir, y así decimos que el resultado nos da a 120. El producto de 360 por 4 entre 12 es igual a 120. Donde el valor del ángulo entonces es 120 grados. Teniendo el valor del ángulo, ¿sí?, el ángulo central, podemos encontrar ahora sí el área de ese sector del círculo, que el área va a estar dado por la fórmula del círculo, que es pi por r cuadrado, lo único que lo multiplicamos por lo que sería la razón de los ángulos, que en este caso es 120 entre 360 grados. Que al hacer este producto, tenemos que 12 al cuadrado es 144 y 120 entre 360 al momento de simplificar nos da un tercio. Y 144 por un tercio nos da un total de 48 pi. Esta sería entonces el área lateral del cono. 48 pi centímetros cuadrados. Veamos un siguiente ejemplo que nos piden encontrar el área de la superficie lateral de este cono. Para encontrar esta área superficial necesitamos el valor del radio. Para encontrar el valor del radio vemos que podemos utilizar el teorema de Pitágoras, donde tenemos los valores de los catetos que son 4 y 3 y el radio que vale la hipotenusa. Sustituimos los valores, que nos queda 3 cuadrado más 4 cuadrado igual a r cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 16 más 9 es 25. Como al momento de sacar raíz cuadrada tiene que ser un valor positivo, la raíz cuadrada de 25 que es 5. Y ese sería entonces el valor del radio. Teniendo el valor del radio, ahora sí podemos encontrar lo que sería el valor del ángulo utilizando lo que serían las razones, que recordemos que se pone a es a 360 grados y después colocamos la razón del círculo menor con la razón del círculo mayor. Entonces nos queda a es a 360, que es igual a 2 por pi por 3, donde colocamos el círculo menor que es 3 y el radio del círculo mayor que es 5, que es el que acabamos de encontrar, entonces 2 por 5 por pi. Tachamos el 2 con el pi, entonces simplemente nos queda a es a 360, lo que es igual a 3 es a 5. Multiplicamos los dos de afuera, o sea, a por 5, que nos queda 5a, y los dos de adentro, que sería 360 por 3, que lo dejamos planteado. Donde 360 por 3 entre 5 nos da un valor de 216. Este sería entonces el valor del ángulo central. Teniendo el valor del ángulo central, ahora sí podemos encontrar el área de la superficie lateral, o sea, el área del sector del círculo, donde va a ser multiplicar 2 por pi por el valor de por r al cuadrado, o pi por r cuadrado, por lo que es la razón de los ángulos, que en este caso es 260 sobre 360 grados, donde al realizar la multiplicación de 5 al cuadrado es 25, simplificar 216 entre 360 nos queda 3 quintos, y al multiplicar 25 pi por 3 quintos nos queda entonces el valor de 15 pi. Por lo tanto, el área superficial lateral es 15 pi centímetros cuadrados. El área superficial de una esfera son todos los puntos que distan, o sea, todo lo que es la orilla de la esfera como tal. Entonces decimos que el área superficial va a ser 4 pi r cuadrado, la fórmula, donde r es el radio. Dada entonces esta fórmula, nos piden en este ejemplo que encontremos el área superficial cuyo radio mide 5. Simplemente de sustituir la fórmula, donde área es 4 pi por r, sustituimos el valor de r que vale 5, entonces nos queda 4 por pi por 5 al cuadrado, donde 5 al cuadrado es 25, y 25 por 4 es 100 pi. Por lo tanto, el área superficial de la esfera es de 100 pi centímetros cuadrados. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.